Información sobre el libro de Proverbios. El rey Salomón compuso la mayoría de los proverbios. Salomón llegó a ser rey de Israel en el 1037 antes de nuestra era, y Jehová le dio una sabiduría extraordinaria. La mayoría de los proverbios o dichos sabios de Salomón se pusieron por escrito durante su reinado. Sin embargo, parece que fueron compilados en un solo libro alrededor del año 717 antes de nuestra era en Jerusalén, antes de que terminara el reinado de Ezequías. El libro de Proverbios contiene consejos de parte de Dios para prácticamente toda situación de la vida diaria, desde los negocios hasta los asuntos familiares. De esa forma, nos prepara para vivir bajo el reino de Dios. El libro de Proverbios consta de 31 capítulos y puede dividirse en 5 secciones. Las primeras 3 secciones se atribuyen a Salomón. En la primera, que abarca los capítulos 1 a 9, hallamos breves discursos con los consejos de un padre a su hijo. El padre le advierte a su hijo de las malas consecuencias de dejarse llevar por los deseos incorrectos y destaca las ventajas de confiar en la sabiduría divina. En la segunda sección, llamada Proverbios de Salomón, y en la tercera, llamada Los Proverbios de Salomón que los hombres del rey Ezequías transcribieron, encontramos dichos breves que hacen pensar al lector. Muchos de estos proverbios contrastan características que debemos evitar con cualidades que debemos cultivar. Por ejemplo, se contrasta al perezoso con el trabajador y el egoísmo con la generosidad. Estos breves paralelismos son prácticos y fáciles de entender. Estas 2 secciones contienen más de 500 proverbios de Salomón. ¿Sabía que la Biblia dice que el rey Salomón compuso 3000 proverbios y 1005 canciones? La sección número 4 es el capítulo 30, escrito por Agur. Él compara elementos entre sí en grupos de A4 para que reflexionemos en la sabiduría divina. Por ejemplo, 4 cosas pequeñas, pero instintivamente sabias. Lemuel compuso el último capítulo. Hay quienes opinan que Lemuel es otro nombre de Salomón. En este capítulo se describe a la esposa buena y competente, y se destacan sus cualidades y el efecto positivo que tiene en su familia. Tenemos que buscar la sabiduría divina como si fuera un tesoro escondido. Pero a diferencia del oro y la plata, su valor es eterno. Cuando lea el libro de Proverbios, fíjese en los beneficios de confiar en la sabiduría divina en vez de confiar en uno mismo, en las características que debemos evitar y en las que debemos cultivar, y en cómo nos enseña a vivir bajo el reino de Dios. Información sobre el libro de Eclesiastés. El rey Salomón, que gobernó Israel desde Jerusalén, escribió este libro. Salomón terminó de escribir Eclesiastés cuando ya llevaba muchos años reinando, pero antes de que cayera en la idolatría. Este libro consta de 12 capítulos. En el primer capítulo, Salomón menciona que ninguna actividad humana tiene sentido. En el capítulo 2, analiza las actividades a las que se dedicó para ver si encuentra el sentido de la vida. Salomón escribe que ir tras las riquezas y el éxito es como perseguir el viento. En los capítulos 3 a 6 hallamos algunas de sus reflexiones que nos ayudan a adquirir sabiduría divina. Muestra que para todo hay un tiempo determinado. Fomenta el trabajo duro y destaca los beneficios de la amistad. Dice que disfrutar de una buena comida y ver el fruto de nuestro trabajo son regalos de Dios. Los capítulos 7 a 11 ofrecen un análisis profundo sobre la vida. Salomón se da cuenta de que la vida es corta,
por lo que el hombre debe aprovechar bien su tiempo, energías y recursos. Esto le permitirá hacerse un buen nombre ante Dios. ¿Sabía que Salomón describió el ciclo del agua muchos siglos antes de que los científicos entendieran ese proceso? En el capítulo 12, anima a los jóvenes a que tomen buenas decisiones antes de que lleguen los achaques de la vejez. Por último, Salomón resume todo lo que ha dicho con las palabras: teme al Dios verdadero y obedece sus mandamientos, porque eso es todo lo que el hombre debe hacer. Cuando lea el libro de Eclesiastés, piense en qué cosas valen la pena y qué cosas no. En cómo la sabiduría divina nos ayuda a disfrutar de la vida. Y en cómo cultivar la amistad con Dios nos permitirá disfrutar de una vida con verdadero sentido bajo el reino de Dios. Información sobre el libro de El Cantar de los Cantares. El rey Salomón escribió este poético libro en Jerusalén. Lo compuso algún tiempo después de la construcción del templo. De todas las canciones que compuso Salomón, se considera que esta es la mejor. La protagonista es una joven sulamita. Otros personajes de esta historia son los hermanos de la sulamita, el pastor, Salomón, las hijas de Jerusalén o damas de la corte de Salomón, y las hijas de Sión o mujeres de Jerusalén. La canción consiste en una serie de diálogos en los que los participantes cambian constantemente. Aunque no se indica qué personajes están hablando, se les puede identificar por lo que dicen o por lo que se les dice. El Cantar de los Cantares tiene 8 capítulos. Los capítulos 1 y 2 relatan lo que sucedió cerca de la ciudad de Sunem, también llamada Sulem. Allí está Salomón en su campamento y manda traer a la sulamita, pero ella rechaza sus halagos y le dice que solo puede amar a su querido pastor. ¿Sabía que en Sunem nació Abisag, la enfermera de David, y que allí solía alojarse el profeta Eliseo con una familia? En los capítulos 3 a 8, la historia se desarrolla en Jerusalén. Salomón regresa a la corte y se lleva a la sulamita con él en un intento de impresionarla. La sulamita les pide a las hijas de Jerusalén o damas de la corte de Salomón que no la presionen para que se enamore del rey. El pastor la sigue hasta Jerusalén y la anima con tiernas expresiones de cariño. Hay que tener presente que la historia de esta canción transcurre en el antiguo Oriente Medio, por lo que esas expresiones poéticas de cariño pueden sonar extrañas hoy día. El pastor compara los ojos de su amada a los de una paloma, su cabello a un rebaño de cabras y sus mejillas a gajos de granada. Salomón vuelve a intentar conquistarla llenándola de cumplidos, pero ella no cede. Finalmente, en el capítulo 8, la joven regresa a su hogar. Se reencuentra con el pastor tras haber demostrado que solo lo ama a él. El amor inquebrantable de estos jóvenes se describe como la llama de Jah, ya que Jehová es el originador del amor verdadero. Cuando lea este libro, fíjese en la pureza moral de la sulamita, en su fidelidad al pastor, y en cómo el amor verdadero se origina de Jehová, quien basa su soberanía en el amor. Información sobre el libro de Isaías. Isaías fue un profeta de Jehová. Escribió el libro que lleva su nombre cuando vivía en Jerusalén, la capital de Judá, el reino formado por 2 tribus. Tuvo 2 hijos, Sear-Jasub y Maher-Salal-Asbaz.
Sus nombres tenían un significado profético y revelaban sucesos que pronto afectarían a Judá. Isaías fue profeta al menos 46 años, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Terminó su libro poco después del 732 antes de nuestra era. Oseas y Miqueas escribieron sus profecías por esa misma época. Algunos de los acontecimientos que profetizó Isaías fueron la caída del reino norteño de Israel, que se cumplió durante su vida, la destrucción de Jerusalén, que ocurrió más de 100 años después, la conquista de Babilonia, que sucedió unos 200 años después del tiempo de Isaías, y la llegada del Mesías, que tuvo lugar más de 700 años después de que se profetizara. ¿Lo sabía? La profecía de Isaías respecto a la caída de Babilonia daba detalles sobre la forma como sería conquistada y hasta el nombre del conquistador, Ciro. El libro de Isaías consta de 66 capítulos. Los primeros 6 capítulos consisten principalmente en advertencias sobre la destrucción que vendría sobre Jerusalén y Judá debido a los pecados de sus habitantes. En el capítulo 6, Isaías responde a la invitación de Jehová para que sea su mensajero y demuestra su buena disposición al decir: «Aquí estoy yo, envíame a mí». Los capítulos 7 a 12 tratan de la amenaza de invasión del ejército sirio unido al del reino norteño de 10 tribus de Israel. Pero tal como había profetizado Isaías, Asiria derrotó a esas 2 naciones y eliminó la amenaza. Los capítulos 13 a 23 contienen declaraciones contra Babilonia y otras naciones por el trato cruel que le daban al pueblo de Dios. En los capítulos 24 a 35 se registran mensajes de desolación y restauración para el pueblo de Jehová. Entre otros actos de infidelidad, el reino de Judá buscó la protección de Asiria en vez de buscar a Jehová, y el reino de Israel acudió a Egipto. En los capítulos 36 a 39 leemos emocionantes sucesos que transcurrieron durante el reinado de Ezequías. El rey asirio Sennacherib invade Judá y amenaza con destruir la ciudad de Jerusalén si no se rinde. Ezequías le pide a Jehová que lo salve. Jehová le asegura a Ezequías que protegerá a Jerusalén. De forma milagrosa, liberó a su pueblo al enviar un ángel que eliminó a 185,000 soldados asirios en una sola noche. A pesar de esta liberación, los pecados de Judá acabaron llevando a Jerusalén a la destrucción y a los judíos al destierro en Babilonia. En los capítulos 40 a 66, Jehová anima a su pueblo y promete restaurar la adoración pura en Jerusalén después de que vuelvan del exilio. Notará que muchas profecías de Isaías se centran en el reino de Dios, mediante el cual el Mesías ejerce su gobierno y restaura la adoración verdadera para siempre. Isaías profetizó muchos detalles sobre el Mesías. Por ejemplo, que nacería de una virgen, que sería del linaje de David, que viviría en Galilea y que curaría a los enfermos. Jesucristo y sus apóstoles citaron de Isaías más que de cualquier otro libro para identificar claramente al Mesías. Jesús incluso leyó las palabras de Isaías 61, 1 y 2 en la sinagoga de Nazaret y se las aplicó a sí mismo. Cuando lea el libro de Isaías, fíjese en cómo los juicios proféticos de Jehová siempre se cumplen, en que Jehová siempre salva a quienes confían en Él, y en cómo el predicho gobierno del Mesías traerá paz eterna a toda la tierra. Información sobre el libro de Jeremías. Jehová utilizó al profeta Jeremías para escribir uno de los libros más extensos de la Biblia. Además de contener muchas profecías, el libro de Jeremías recoge los sentimientos y las vivencias del profeta. Jeremías pertenecía a una familia de sacerdotes
y Jehová se interesó en él de manera especial antes de que naciera. Jeremías fue un investigador e historiador meticuloso. Él también escribió los 2 libros de los Reyes y Lamentaciones. Debía tener unos 25 años cuando Jehová lo nombró profeta, en el 647 antes de nuestra era. Eso sucedió menos de 100 años después de la conquista del reino norteño de Israel. Aquella fue una época turbulenta, ya que muchas naciones poderosas se disputaban el control de la región. Jeremías fue profeta durante unos 67 años, hasta el 580 antes de nuestra era. Profetizó durante el reinado del buen rey Josías y el de los malvados reyes Jehoacás, Jehoiakim, Joaquín y Sedequías. Jeremías había sido profeta durante unos 40 años cuando en el 607 antes de nuestra era, Jerusalén y su templo fueron destruidos y se llevaron cautivos a Babilonia a unos cuantos supervivientes. Más tarde, Jeremías fue llevado a Egipto, donde siguió siendo profeta de Jehová. El libro de Jeremías se completó en el 580 antes de nuestra era, 27 años después de la destrucción de Jerusalén. Los profetas Nahum, Habacuc, Abdías y Ezequiel escribieron por inspiración durante ese mismo periodo. Daniel también fue contemporáneo de Jeremías, pero no completó su libro hasta aproximadamente el 536 antes de nuestra era. El libro de Jeremías consta de 52 capítulos. Los sucesos no están escritos en orden cronológico, sino por temas. En el primer capítulo, Jehová nombra profeta a Jeremías para dar un mensaje de condena y un mensaje de esperanza. En los capítulos 2 a 24, Jehová dicta sentencia contra los habitantes de Jerusalén por su idolatría y su violencia. Siguiendo las instrucciones de Jehová, Jeremías rompe una vasija de barro para ilustrar que Dios castigaría a la nación por su mala conducta. Los capítulos 29 a 34 contienen un mensaje de consuelo para los judíos exiliados. Jeremías repite la promesa de Jehová de hacer que los judíos regresen a Jerusalén y cumplir así el pacto que hizo con David para un reino eterno que traerá justicia a toda la tierra. ¿Lo sabía? Gracias al libro de Jeremías, el profeta Daniel pudo saber que la desolación de Jerusalén duraría 70 años y que el pueblo de Dios pronto sería liberado. En muchos capítulos leemos que Jeremías proclamó con valor los mensajes de Jehová a pesar de sufrir una feroz persecución. En el capítulo 36, Jeremías le dicta a su secretario, Baruc, las palabras que Jehová dirigió contra su pueblo y contra todas las naciones. A medida que se leía el mensaje, el rey Jehoiakim iba cortando el rollo y lo echaba al fuego. Sin embargo, Jehová le pide a Jeremías que lo escriba de nuevo. El capítulo 38 relata que el rey Sedequías entrega a Jeremías en manos de sus enemigos, quienes lo arrojan en una cisterna llena de fango. Pero Ebed-Melech, un siervo fiel de Jehová, lo rescata. En el libro de Jeremías hallamos contundentes sentencias contra muchas naciones, entre ellas Egipto, Filistea, Moab, Amón, Edom y Babilonia. Estas naciones fueron condenadas por odiar al pueblo de Dios. Entre los acontecimientos que relata Jeremías están los últimos días de Jerusalén, la destrucción de la ciudad a manos de los babilonios y el periodo posterior. Cuando estudie el libro de Jeremías, fíjese en que Jehová condenó a los malvados, pero dio esperanza a quienes fueron fieles, en que Jeremías cumplió fielmente con su asignación a pesar de las dificultades, y en la promesa de Jehová de establecer un reino que traerá justicia a toda la tierra. Información sobre el libro de Lamentaciones.
El profeta Jeremías compuso el libro de Lamentaciones poco después de presenciar el asedio y la destrucción de Jerusalén a manos de Babilonia en el 607 antes de nuestra era. Jeremías expresa su profunda tristeza por la tragedia que le sobrevino a Jerusalén. El libro consta de 5 capítulos o poemas. En el capítulo 1, a Jerusalén se la describe como una princesa, a quien sus enemigos han dejado desolada, que termina siendo una viuda abandonada y una esclava por culpa de sus muchos pecados. El capítulo 2 explica que fue Jehová quien provocó la destrucción de Jerusalén. Los que pasan cerca de sus murallas en ruinas quedan impresionados por la magnitud de la destrucción. En el capítulo 3, Jeremías compara a esta nación desolada con un hombre angustiado que suplica a Jehová que no se olvide de su lamentable situación y de que no tiene hogar. Sin embargo, Jeremías no se impacienta y confía en que Jehová restaurará a la nación porque es un Dios leal y misericordioso. El capítulo 4 centra la atención en el templo de Jehová. Aunque había sido el imponente centro de la adoración verdadera, ahora estaba destruido. Jeremías relata las privaciones, el hambre y la muerte que azotaron a Jerusalén durante el último asedio. ¿Lo sabía? Los primeros 4 capítulos son poemas acrósticos, es decir, cada verso o grupo de versos empieza con una letra diferente del alfabeto hebreo. El capítulo 5 está escrito desde la perspectiva de los antiguos habitantes de Jerusalén, que habían perdido sus casas y su libertad. Jeremías los compara a huérfanos de padre que suplican humildemente a Jehová que les tenga misericordia y los salve. Cuando estudie los 5 poemas de Lamentaciones, fíjese en que la rebelión conlleva el castigo divino, en que el arrepentimiento conduce a la misericordia de Dios, y en que la tristeza dará paso a la alegría bajo el reino de Dios. Información sobre el libro de Ezequiel. Ezequiel era hijo de un sacerdote y fue profeta de Jehová. Vivió en Judá hasta el año 617 antes de nuestra era, cuando Joaquín, el rey de Judá, fue obligado a rendirse a Babilonia. Ezequiel estuvo entre los judíos exiliados a quienes el rey Nabucodonosor se llevó a Babilonia en esa época. En el 613, Jehová le encargó que transmitiera sus profecías a los judíos cautivos en Babilonia. Ezequiel cumplió fielmente su comisión durante al menos 22 años. Terminó de escribir su libro alrededor del año 591. La labor profética de Ezequiel coincidió en parte con la de Abdías y Jeremías en Judá, y con la de Daniel en Babilonia. La santificación del nombre de Jehová se destaca a lo largo de todo el libro. La expresión Señor soberano Jehová aparece 217 veces. El libro de Ezequiel tiene 48 capítulos. En los capítulos 1 a 3 encontramos las impresionantes visiones que tuvo Ezequiel a orillas del río Quebar. Durante una fuerte tempestad, Ezequiel contempla 4 seres vivientes o querubines. Cada uno tiene 4 caras: la de un hombre, un león, un toro y un águila. Estas caras reflejan cualidades que Jehová tiene. Ezequiel se queda maravillado ante una visión de la parte celestial de la organización de Jehová, representada por un carro celestial que dirige el Espíritu de Dios. Los capítulos 4 a 24 contienen el juicio de Jehová contra Jerusalén y su pueblo idólatra y rebelde. En muchas ocasiones, Ezequiel comunicó las profecías de Jehová mediante acciones simbólicas. Por ejemplo, Jehová hizo que Ezequiel grabara la ciudad de Jerusalén sobre un ladrillo,
y representara el asedio contra ella. Como señal del sitio que sufriría la ciudad, estuvo acostado de lado durante 430 días. En los capítulos 25 a 32, Jehová habla a las naciones vecinas. Estas reciben una sentencia condenatoria por su oposición al pueblo de Dios. Mediante Ezequiel, Jehová predice la destrucción de la ciudad de Tiro y de su rey. ¿Sabía que la profecía contra Tiro se cumplió en 2 etapas? Años después de que Nabucodonosor destruyera la Tiro continental, Alejandro Magno construyó un terraplén hasta la parte insular con los escombros de la conquista de Nabucodonosor y completó la destrucción de Tiro. Los capítulos 33 a 48 contienen un mensaje de esperanza y de restauración de la adoración pura. En los capítulos 40 a 48, leemos que Jehová le muestra a Ezequiel la visión de un templo. Esta visión recalca las elevadas normas de Jehová para la adoración verdadera. Cuando estudie este libro profético, fíjese en las impresionantes cualidades de Jehová, en la inquebrantable obediencia de Ezequiel a sus instrucciones y en la promesa divina de unir a la humanidad en la adoración pura mediante el reino. Información sobre el libro de Daniel. Daniel escribió este libro profético en Babilonia. Fue llevado a Babilonia probablemente cuando era un joven príncipe de Judá junto con otros miembros de la nobleza. Con el tiempo, Daniel fue funcionario del gobierno babilonio y más adelante del Medo-Persa. Daniel comienza su libro relatando sucesos del año 618 antes de nuestra era, cuando todavía era joven. Terminó de escribirlo alrededor del año 536. Abdías, Ezequiel y Jeremías fueron contemporáneos de Daniel. Vivieron en una época turbulenta de la historia de Israel que incluyó la destrucción de Jerusalén. Daniel presenció la conquista de Babilonia a manos de Medo-Persia y el regreso de un pequeño grupo de siervos de Dios a Jerusalén. Sin embargo, él no estuvo entre los que regresaron a Jerusalén, tal vez debido a su edad avanzada. El libro de Daniel tiene 12 capítulos. Los capítulos 1 a 6 narran en orden cronológico las vivencias de Daniel y las de sus 3 compañeros. Y los capítulos 7 a 12 contienen los sueños proféticos y las visiones que recibió por inspiración. En los capítulos 1, 3 y 6 se relatan las pruebas de lealtad que Daniel y sus compañeros hebreos afrontan con éxito. Estos jóvenes rehúsan comer y beber cualquier cosa que los haga impuros a los ojos de Dios. Tiempo después, los 3 compañeros de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, están dispuestos a morir en un horno de fuego en vez de adorar a una estatua que representa al gobierno de Babilonia. Años más tarde, aunque un decreto prohíbe hacer peticiones a cualquiera que no sea el rey Darío, Daniel sigue orando a Jehová y como consecuencia lo arrojan a un foso de leones. Daniel y sus compañeros se mantienen leales a Jehová en todas las pruebas, y Él les da su protección. Los capítulos 2 y 4 mencionan que Jehová le da a Daniel la capacidad de interpretar 2 sueños del rey Nabucodonosor. Ambos sueños fueron de origen divino y tienen significado profético. El primer sueño es sobre una enorme estatua compuesta de diversos metales. La estatua simboliza la sucesión de potencias mundiales que han tenido un impacto directo en el pueblo de Dios. La profecía termina con la destrucción de estas potencias y con el reino de Dios como el único gobierno sobre la humanidad. En el segundo sueño, Nabucodonosor ve un árbol que llega hasta el cielo.
El árbol es cortado, y al tocón se le pone una atadura de hierro y de cobre por 7 tiempos. Esto representa una interrupción de la gobernación. Sin embargo, se deja el tocón para indicar que la gobernación será restablecida. El capítulo 5 narra la milagrosa aparición de una escritura en la pared del palacio donde el rey babilonio, Belsasar, da un banquete. Daniel le dice a Belsasar que la escritura anuncia la conquista de Babilonia por parte de los medos y los persas. Babilonia cae esa misma noche. ¿Sabía que Daniel escribió una buena parte de su libro en el idioma arameo? El arameo era una lengua muy común en la antigüedad y tenía las mismas letras que el alfabeto hebreo. Los capítulos 7 y 8 describen las visiones que tiene Daniel de unas bestias que representan el ascenso y la caída de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Además, Jehová le da a su Hijo un reino eterno que reemplazará a todos los gobiernos humanos. El capítulo 9 explica que Daniel deduce de su estudio de la palabra de Dios que la liberación de los judíos es inminente. A continuación, leemos que mientras Daniel está orando, se le aparece un ángel que le revela detalles sobre el Mesías. En los capítulos 10 a 12, se relata la ocasión en la que un ángel vuelve a visitar a Daniel, lo anima y le da otra visión sobre el futuro. Una gran parte de la profecía describe un conflicto permanente entre dos reyes por la supremacía mundial. El cumplimiento de la profecía se prolongaría hasta la parte final de los días. El ángel le asegura a Daniel que cuenta con la aprobación de Dios y le dice que, aunque pronto descansará en la muerte, se pondrá de pie en la resurrección al fin de los días. Cuando lea este libro, fíjese en cuánto valora Jehová la lealtad de Daniel, en la forma en que Jehová controla a reyes y reinos de acuerdo con su propósito, y en cómo le da a su Hijo un reino eterno que reemplazará a todos los gobiernos humanos. Información sobre el libro de Oseas. Oseas fue profeta en el reino de 10 tribus de Israel, y sus profecías fueron principalmente para esa nación. Al mismo tiempo, Miqueas e Isaías fueron profetas en el reino sureño de Judá. Oseas comenzó a profetizar a más tardar en el año 804 antes de nuestra era, durante el reinado de Jeroboam II. Fue profeta durante unos 60 años, hasta poco después del 745 antes de nuestra era, cuando completó el libro que lleva su nombre. Oseas profetizó en medio de una gran agitación política. Durante este periodo fueron asesinados 4 reyes de Israel. El libro de Oseas tiene 14 capítulos. En los capítulos 1 a 3, la vida familiar de Oseas se usa para simbolizar la relación de Jehová con Israel. Jehová le pide a Oseas que se case con una mujer que más tarde cometería adulterio en varias ocasiones. Oseas se casó con Gomer, que le fue infiel. Su matrimonio simboliza el vínculo de Jehová con Israel mediante el pacto de la ley mosaica. La infidelidad de Gomer representa la traición que cometió Israel contra Jehová al adorar a dioses falsos y formar alianzas políticas con naciones paganas. El capítulo 3 contiene las instrucciones de Jehová para que acepte de nuevo a su esposa infiel. Esto ilustra la disposición de Jehová a perdonar a los israelitas si se arrepienten de su idolatría y le obedecen. Oseas profetiza que Israel buscará a Jehová y a David su rey. Profecía que se cumplió después de que Jesús llegó a ser rey en los cielos. ¿Lo sabía? Al reino norteño de 10 tribus de Israel, a veces se le llamaba Efraín o Samaria.
Efraín era la tribu dominante y Samaria era la capital del reino. Los capítulos 4 a 13 contienen los mensajes de juicio contra la Efraín infiel. Este castigo se ejecutó cuando Asiria derrotó a la nación y a su capital, Samaria. El capítulo 14 muestra una conmovedora invitación a Israel para que regrese a Jehová. Él le asegura que será misericordioso. Cuando estudie el libro de Oseas, fíjese en que Jehová espera que lo adoremos sin hipocresía, que es misericordioso con los pecadores arrepentidos y que es leal a su promesa de proveer un Rey celestial del linaje de David. Información sobre el libro de Joel. Joel fue profeta en el reino de 2 tribus de Judá durante el siglo IX antes de nuestra era. Al parecer, escribió sus profecías alrededor del año 820, durante el reinado de Usías. Joel vivió en la misma época que los profetas Jonás y Amós. El libro tiene 3 capítulos y anuncia la inminente llegada del día de Jehová. Los capítulos 1 y 2 hablan de una plaga de langostas que arrasará la tierra y dejará un rastro de hambre a su paso. Las langostas tienen dientes como los de un león, corren como caballos, escalan murallas como soldados, y su sonido es como los carros de guerra en plena batalla. Aunque la adoración falsa sigue aumentando en Jerusalén y Judá, Jehová no permitirá que persista la conducta rebelde del pueblo. La única esperanza para la gente de Judá es que se arrepientan y se vuelvan a Jehová. ¿Lo sabía? El apóstol Pablo citó del libro de Joel cuando dijo: «Todo el que invoque el nombre de Jehová será salvado». Invocar el nombre de Dios implica conocer a Jehová, confiar en Él, obedecerlo y ponerlo en primer lugar en nuestra vida. En el capítulo 3 se llama a las naciones a rendir cuentas por maltratar al pueblo de Dios. Van a ser pisoteadas como uvas en un lagar. Luego, Jehová promete que su reino traerá bendiciones físicas y espirituales. Tanto en el cielo como en la tierra, todos estarán unidos en la adoración verdadera. Cuando estudie el libro de Joel, fíjese en lo mal que les va a quienes se oponen a Dios, en lo diferente que es el resultado para los que se arrepienten y regresan a Él, y en cómo se cumple la profecía de Joel gracias a la predicación del reino de Dios. Información sobre el libro de Amós. Amós, el profeta que escribió el libro que lleva su nombre, dice de sí mismo que había sido ganadero y que cuidaba de sicómoros. Amós era de Tecoa, población de Judá situada al sur de Jerusalén. Jehová lo envió para que profetizara principalmente al reino norteño de Israel. Amós fue profeta en algún momento entre el 829 y el 804 antes de nuestra era, durante el reinado de Jeroboam II. Escribió su profecía alrededor del año 804, después de su regreso a Judá. Vivió en la misma época que los profetas Jonás, Joel y Oseas. El libro de Amós tiene 9 capítulos. El capítulo 1 contiene mensajes de juicio contra varias naciones vecinas. En el capítulo 2 encontramos las declaraciones contra Moab, Judá y el reino norteño de 10 tribus de Israel. Los capítulos 3 a 6 contienen un mensaje de condena contra Israel por sus prácticas relacionadas con la religión falsa y su terquedad para aceptar disciplina. La nación ha adoptado un estilo de vida codicioso y materialista.
Hay mujeres que aman el lujo y presionan a sus esposos para que estafen a los pobres. Los capítulos 7 y 8 narran una serie de visiones impresionantes. Amós ve un imparable enjambre de langostas y después un fuego devastador. Luego, ve una plomada que ejemplifica cuánto se ha desviado Israel de la ley divina. Finalmente, ve una cesta con fruta de verano que representa que el fin de Israel está cerca. ¿Lo sabía? En una reunión del cuerpo gobernante del primer siglo, Santiago, medio hermano de Jesús, citó del libro de Amós para mostrar que los herederos del reino que Jehová reuniría serían tanto judíos como no judíos. El capítulo 9 contiene la promesa de Jehová de levantar la cabaña de David, la línea real que conduciría al reino mesiánico. Cuando lea el libro de Amós, fíjese en cómo Jehová utiliza a personas humildes para tareas importantes, en cómo quienes confían en las riquezas y desprecian a Dios no tendrán éxito, y en cómo Jehová predice el establecimiento del reino mesiánico. Información sobre el libro de Abdías. Abdías fue un profeta de Jehová. Escribió su profecía alrededor del 607 antes de nuestra era, después de que los babilonios destruyeran Jerusalén. Abdías vivió en la misma época que los profetas Jeremías, Daniel y Ezequiel. Su libro es el más corto de las escrituras hebreas. Solo tiene un capítulo. Abdías transmite un mensaje de juicio contra la nación de Edom. Cuando los babilonios destruyen Jerusalén, los edomitas se alegran por el sufrimiento de Israel. Los edomitas capturan a los que huyen, se los entregan a los babilonios y se llevan parte del botín de los judíos conquistados. ¿Sabía que los edomitas estaban emparentados con los israelitas? Eran descendientes del hermano gemelo de Jacob, Esaú. Él recibió el nombre de Edom, que significa rojo, después de haber vendido su primogenitura por un guisado de lentejas de ese color. Abdías predice que la nación de Edom será saqueada a manos de sus antiguos aliados. Esta profecía empieza a cumplirse cuando los babilonios conquistan Edom. Con el tiempo, Edom desaparece. En los versículos finales, Jehová promete reunificar a la nación de Israel y restablecer la adoración verdadera en Jerusalén. El libro concluye con la declaración: «El reinado llegará a ser de Jehová». Esto indica que la soberanía de Jehová quedará vindicada para siempre. Cuando lea este libro, fíjese en que Jehová conoce bien la persecución que sufre su pueblo, en que da esperanza a sus siervos en tiempos de angustia, y en que su soberanía quedará vindicada para siempre. Información sobre el libro de Jonás. Jehová envió al profeta Jonás a dar un mensaje de advertencia a la ciudad asiria de Nínive. Jonás fue profeta durante el reinado de Jeroboam II de Israel. Escribió el libro que lleva su nombre alrededor del año 844 antes de nuestra era. Eso fue unos 100 años antes de que los asirios se llevaran a Israel al destierro y unos 200 años antes de que Nahum predijera la destrucción de Nínive. Jonás fue contemporáneo de Amós, que también fue profeta en el reino norteño de Israel, y de Joel, que fue profeta en Judá.
El libro de Jonás tiene 4 capítulos. En los capítulos 1 y 2, Jehová le pide a Jonás que vaya a Nínive. Jonás se siente abrumado e intenta huir de su asignación en un barco que se dirige a Tarsis. Jehová provoca una fuerte tormenta en el mar. Jonás sabe que la tempestad es por su culpa, así que les pide a los marineros que lo arrojen al mar. Y cuando lo hacen, la tormenta se calma. Jehová hace que un gran pez se trague a Jonás. Estando dentro del pez, Jonás ora a Jehová y él le escucha. Dios entonces hace que el pez vomite al profeta en tierra firme. ¿Lo sabía? Jesús predijo que moriría y que resucitaría al tercer día. Llamó a ese suceso la señal de Jonás el profeta, aludiendo a la ocasión en la que Jonás fue rescatado del gran pez. En el capítulo 3, leemos que Jonás cumple con su comisión y anuncia el mensaje de que Nínive pronto será destruida. Pero para sorpresa de Jonás, los ninivitas se arrepienten, y Jehová se compadece de ellos y los perdona. El capítulo 4 explica que Jonás, en vez de alegrarse por los ninivitas, se enoja mucho. Jonás se hace un pequeño refugio y espera a las afueras de la ciudad a ver qué ocurre. Jehová usa una calabaza vinatera y un gusano para enseñarle una valiosa lección sobre el amor leal y la compasión. Cuando lea el libro de Jonás, fíjese en que el profeta aceptó la disciplina y cumplió su comisión, en que Jehová mostró amor leal y compasión a los ninivitas arrepentidos, y en que Jesús usó la experiencia de Jonás para predecir su propia muerte y resurrección, que nos permitirán vivir para siempre bajo el reino de Dios. Información sobre el libro de Miqueas. Miqueas fue un profeta de la aldea de Moreset, en Judá. Predijo la destrucción de Israel y Judá. Por las comparaciones que usó, sabemos que Miqueas conocía cómo era la vida en el campo. Fue profeta unos 60 años, durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Terminó su libro en Judá antes del año 717 antes de nuestra era. Oseas e Isaías también escribieron sus profecías durante ese tiempo. La destrucción de Jerusalén que Miqueas predijo ocurrió muchos años después de su muerte. Pero quizás sí llegó a ver la destrucción de la capital de Israel, Samaria. El libro de Miqueas tiene 7 capítulos. Los capítulos 1 y 2 hablan de la rebelión de Israel y Judá, de las injusticias que se cometieron, incluso contra mujeres y niños, de la advertencia de Jehová de que Samaria sería un montón de ruinas, y de la promesa divina de que su pueblo regresaría a Jerusalén y sería reunido como ovejas en un corral. En los capítulos 3 a 5, Miqueas denuncia a los líderes, los profetas y los sacerdotes por su maldad y su codicia. Por culpa de ellos, Sión sería arada como un campo, y Jerusalén llegaría a ser montones de ruinas. Sin embargo, Miqueas también predice que, en la parte final de los días, la adoración verdadera sería alzada por encima de las religiones falsas, y que personas de todas las naciones subirían a la montaña de la casa de Jehová. ¿Lo sabía? Miqueas, por inspiración divina, predijo que el Mesías nacería en Belén Efrata. La profecía se cumplió cuando Jesús nació en ese pueblo. Puede leerla en Miqueas 5:2. Los capítulos 6 y 7 destacan que la gente estaba en una situación espiritual lamentable. Como si se tratara de un juicio,
Jehová le exige a su pueblo que practique la justicia, que ame la lealtad y que ande con modestia junto a él. Pero los comerciantes no obedecen las leyes de Dios y estafan a sus hermanos con balanzas y pesas manipuladas. Miqueas también expresa su confianza en que Jehová oirá sus clamores por justicia y mostrará amor leal a su pueblo. Cuando lea el libro de Miqueas, fíjese en que todo lo que Jehová nos pide es bueno y razonable. En cuanto confiaba Miqueas en que Jehová castigaría a los malvados y en que la adoración pura volverá a estar en una posición elevada gracias al reino de Dios. Información sobre el libro de Nahum. El profeta Nahum probablemente vivía en Judá cuando escribió el libro que lleva su nombre. El mensaje de Nahum se centra básicamente en un único tema: la destrucción total de la ciudad asiria de Nínive. Nínive era conocida por su violencia y crueldad, y se la llamó la ciudad que derrama sangre. En el pasado, cuando el profeta Jonás dio a los ninivitas un mensaje de juicio, ellos se arrepintieron de todo lo malo que habían hecho. Pero con el tiempo, los ninivitas volvieron a ser crueles como antes, y unos 2 siglos después de la profecía de Jonás, Jehová utilizó a Nahum para que profetizara de nuevo contra ellos. Nahum terminó su libro antes de que Nínive fuera destruida en el 632 antes de nuestra era. Nahum vivió en la misma época que los profetas Sofonías y Jeremías. El libro de Nahum tiene 3 capítulos. En el capítulo 1, Nahum anuncia la sentencia de Jehová contra la ciudad de Nínive. Toda la ciudad y todos sus dioses paganos de madera, piedra y metal serán destruidos por completo. ¡Qué buena noticia para el pueblo de Judá! Cuando sean liberados de ese cruel y peligroso enemigo, podrán celebrar sus fiestas en paz. ¿Lo sabía? Nínive fue construida por Nemrod, quien fundó el primer imperio que existió después del diluvio. Los capítulos 2 y 3 describen con mucho detalle la destrucción de Nínive. La ciudad estaba muy bien protegida por altas murallas y un foso. Sin embargo, Nahum profetizó que las puertas de los ríos serían abiertas y el palacio mismo sería disuelto. Dichas palabras se cumplieron en el 632 antes de nuestra era, cuando la ciudad sufrió una gran inundación. Esto permitió que los ejércitos de Babilonia y Media, que sitiaban Nínive, conquistaran la ciudad y la destruyeran. Lo que Jehová anunció mediante Nahum se cumplió al pie de la letra. Cuando lea el libro de Nahum, fíjese en que Jehová odia la violencia, en que siempre cumple su palabra y en que da consuelo a quienes desean la paz y la salvación que traerá su reino. Información sobre el libro de Habacuc. Habacuc fue profeta en el reino de Judá. Como su libro concluye diciendo, al director para mis instrumentos de cuerda, hay quienes piensan que este profeta fue un músico del templo. Escribió el libro que lleva su nombre alrededor del 628 antes de nuestra era, unos 20 años antes de la destrucción de Jerusalén. Vivió en la misma época que Jeremías, quien también fue profeta en Judá. El libro de Habacuc tiene 3 capítulos. En los capítulos 1 y 2,
encontramos una conversación entre Habacuc y Jehová. Habacuc le cuenta su preocupación por la violencia, la opresión y la injusticia que reinan en Judá. Y Jehová le dice que pronto hará que los caldeos castiguen a la nación de Judá. Jehová le garantiza que el castigo que ha decretado contra Judá no llegará tarde, y que después también castigará a los caldeos por su maldad y crueldad. ¿Lo sabía? En los días de Habacuc, el templo de Jehová estaba en Jerusalén, y durante más de 400 años siempre gobernó desde esta ciudad un descendiente de David. Por eso, a aquellos judíos les parecía impensable que Dios permitiera a los caldeos destruir la ciudad santa. El capítulo 3 es una oración de Habacuc en la que expresa su lamento en forma de canción. Habacuc recuerda cómo Jehová demostró su poder en el pasado. Aunque está angustiado por la situación, expresa confianza en Jehová. Habacuc afirma: «Estaré muy alegre gracias a Jehová. Estaré feliz gracias al Dios de mi salvación». Cuando estudie el libro de Habacuc, fíjese en que a Jehová le preocupa mucho que sus siervos sufran, en que confiar en la salvación de Jehová puede ayudarnos a aguantar con alegría, y en que el castigo que Jehová traerá mediante su reino no llegará tarde. Información sobre el libro de Sofonías. Sofonías fue profeta en el reino de Judá y escribió el libro que lleva su nombre. Profetizó a principios del reinado del fiel Josías. Terminó su libro antes del 648 antes de nuestra era, unos años antes de que Nahum y Habacuc escribieran sus libros, y más de 40 años antes de la destrucción de Jerusalén en el 607. El libro de Sofonías tiene 3 capítulos. El capítulo 1 advierte a los habitantes de Judá que el día de juicio de Jehová se acerca con rapidez. Ellos solo piensan en conseguir posesiones materiales y adoran a dioses falsos porque no creen que Jehová vaya a actuar. En el capítulo 2, se les insta a buscar a Jehová. Deberían confiar en Él y vivir en armonía con sus justas normas. ¿Lo sabía? La labor de Sofonías dio fruto. El joven rey Josías emprendió una campaña contra la adoración falsa para eliminar la idolatría y restablecer la adoración verdadera en el templo. El capítulo 2 transmite un mensaje de condena contra las siguientes naciones vecinas: Filistea, Amón, Moab, Etiopía y Asiria. El capítulo 3 muestra que los orgullosos habitantes de Jerusalén siguen desobedeciendo a Jehová a pesar de sus advertencias. Jehová promete eliminar a los orgullosos y da esperanza y un motivo de alegría a los que son humildes y se arrepienten. Cuando estudie el libro de Sofonías, fíjese en lo peligroso que es pensar que el día de Jehová no llegará nunca, en que solo quienes busquen a Jehová se salvarán, y en que Jehová reúne a las personas humildes para que vivan bajo su reino. Información sobre el libro de Ageo. Es probable que Ageo naciera en Babilonia. En el 537 antes de nuestra era, viajó con un resto de judíos hasta Jerusalén, donde más tarde sería profeta. Ageo terminó su libro en el 520. Pero, ¿por qué hizo Jehová que Ageo empezara a profetizar? En el año 536,
Los judíos pusieron los cimientos del nuevo templo de Jerusalén. Pero lamentablemente la obra se detuvo durante muchos años debido a la apatía de los judíos y a la oposición de sus enemigos. En el año 520, Jehová utilizó a Ageo para animar a los judíos a terminar la reconstrucción del templo. El templo por fin se completó en el año 515. ¿Lo sabía? En los 38 versículos que componen el libro de Ageo, el profeta usa el nombre de Jehová 35 veces, 14 de ellas en la expresión Jehová de los ejércitos. El libro de Ageo tiene 2 capítulos que contienen 4 mensajes inspirados. En el capítulo 1 hallamos el primer mensaje, dirigido a quienes solo se preocupan de sus asuntos y permiten que la casa de Jehová esté en ruinas. El gobernador Zorobabel, el sumo sacerdote Josué y el resto del pueblo reaccionan bien y se ponen manos a la obra tan solo 23 días después de que Ageo empiece a profetizar. En el capítulo 2 hallamos el segundo mensaje inspirado. Jehová promete que sacudirá las naciones, que hará que las cosas valiosas de ellas entren y que llenará de gloria su casa. Después, Ageo transmite el tercer mensaje a los sacerdotes. Les explica que, como se ha descuidado la adoración pura, toda la nación se ha hecho impura a los ojos de Dios. Entonces Ageo proclama el cuarto mensaje. Jehová habla de nuevo sobre sacudir los cielos y la tierra, pero en esta ocasión significará la destrucción completa de los reinos humanos. Siglos más tarde, el apóstol Pablo citó las palabras de Ageo para mostrar que el reino de Dios en manos de Jesucristo nunca será sacudido. Cuando estudie Ageo, fíjese en que los asuntos personales jamás deben anteponerse a los espirituales, en que Jehová no quiere que nuestra adoración sea un simple formalismo, y en que el reino de Dios en manos de Jesucristo nunca será sacudido. Información sobre el libro de Zacarías. Zacarías empezó a profetizar en Jerusalén en el año 520 antes de nuestra era, 17 años después de que los judíos regresaran del destierro en Babilonia. Fue profeta durante al menos 2 años y completó el libro que lleva su nombre en el 518. Profetizó al mismo tiempo que Ageo. Como la reconstrucción del templo se había detenido, daba la impresión de que Jehová había abandonado a la ciudad. El pueblo estaba desanimado y solo pensaba en su propia comodidad. Jehová le pidió a Zacarías que, junto con Ageo, animara a los judíos a reanudar las obras de construcción a pesar de todos los obstáculos. ¿Lo sabía? El templo de Salomón se completó en poco más de 7 años. En cambio, cuando Zacarías escribió su libro, hacía casi 20 años que se estaba reconstruyendo el templo y aún no se había terminado. El libro de Zacarías tiene 14 capítulos. En los capítulos 1 a 6 hallamos una serie de intrigantes visiones que garantizaron el apoyo divino a la reconstrucción del templo y el regreso a la adoración pura. Por ejemplo, en una de las visiones se mete dentro de un recipiente a una mujer llamada Maldad, y 2 mujeres con alas se la llevan lejos. Esto demuestra que en el pueblo de Jehová no se tolera la maldad. En los capítulos 7 y 8, Dios pide con insistencia a los judíos que dejen de ser injustos con los pobres y que se traten con amor leal y misericordia. El capítulo 10 predice que el pueblo arrepentido volvería a tener la aprobación de Jehová. Zacarías también puso por escrito varias profecías importantes sobre Jesucristo.
Dijo que el futuro rey del reino de Dios haría una entrada triunfal en Jerusalén montado en un burro. Zacarías predijo que el verdadero pastor de Dios sería traicionado por 30 monedas de plata. También predijo algunos detalles sobre la muerte del pastor mesiánico. El capítulo 14 explica que Jehová forma un gran valle. En ese valle, su pueblo halla protección y, de ese modo, triunfa la adoración verdadera. Cuando estudie el libro de Zacarías, fíjese en que nada puede impedir que Jehová cumpla su propósito, en cómo describe al futuro rey de su reino, y en que sus siervos leales estarán a salvo en su valle. Información sobre el libro de Malaquías. El profeta Malaquías escribió este libro en Jerusalén, después de que los judíos regresaron de Babilonia. Malaquías fue un valiente portavoz de Jehová. Escribió su profecía después del 443 antes de nuestra era, muchos años después de que Ageo y Zacarías escribieran sus libros, pero en la misma época que lo hizo Nehemías. Ya hacía casi 100 años que los primeros judíos exiliados habían regresado a Jerusalén. Y aunque la reconstrucción del templo y de las murallas de Jerusalén había terminado, la nación seguía necesitando guía espiritual. El libro de Malaquías tiene 4 capítulos. En los capítulos 1 y 2, Jehová acusa de corrupción a los sacerdotes. Como le ofrecen sacrificios de animales defectuosos, Jehová les pide explicaciones. Los sacerdotes han sido permisivos. No han corregido a los que se han divorciado sin razón para casarse con mujeres de otras naciones, algo que Jehová odia. El capítulo 3 predice que alguien le prepararía el camino al Mesías. También predice que el Mesías, o mensajero del pacto, iría al templo y lo limpiaría. Esto se cumplió cuando Jesús echó del templo a los avariciosos comerciantes. ¿Lo sabía? En su libro, Malaquías menciona al profeta Elías. Sin embargo, cuando lo escribió, hacía ya mucho tiempo que Elías había muerto. Jesús dijo que Juan el Bautista era el Elías que predijo Malaquías. En el capítulo 4, Malaquías destaca que Jesús es el Salvador de la humanidad al llamarlo proféticamente el Sol de la Justicia. Cuando estudie el libro de Malaquías, fíjese en que Jehová espera que le demos lo mejor, en que Jehová odia el divorcio injustificado, y en cómo el mensajero del pacto, el predicho rey del reino de Dios, actúa en favor de la adoración verdadera.